Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Gloria a Dios. Colosenses 3. Hoy vamos a ver un tema que he titulado La comunión, ¿no? ¿Cuántos han oído de la comunión? Bueno, de muchas maneras hemos oído la comunión, ¿no? En el catolicismo es la hostia, ¿cierto? O la primera comunión, ¿no? Pero vamos a ver el concepto de la comunión en la Biblia, ¿no? Que es importante entender cómo maneja la palabra del Señor ese tema, ¿no? Entonces vamos a leer este versículo, Colosenses 3:15. Dice la palabra: ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Amén. Entonces, ¿qué debe gobernar nuestros corazones? La paz, ¿sí? Que tengamos paz en nuestro corazón. ¿Y por qué dice ahí de la paz? Porque la paz tiene muchísimo que ver con la comunión. Amén. Si no hay paz entre nosotros, ¿cómo va a haber comunión entre nosotros? ¿Cierto? Entonces vuelvo a repetir ese versículo. Ustedes fueron llamados, Colosenses 3:15, ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo. Ustedes fueron llamados a ser un cuerpo. Amén. ¿Qué tiene un cuerpo? ¿Cómo se compone un cuerpo? Por los miembros, ¿cierto? Un cuerpo tiene miembros. Mírate tu cuerpo y verás que tiene piernas, tiene brazos, ¿cierto? Tiene miembros, ¿cierto? Entonces esos miembros componen el cuerpo. Amén. Entonces,
ese concepto de miembro es como el concepto que da el Señor en la palabra de lo que hace funcionar un cuerpo, ¿no? Se ha tergiversado de pronto ese concepto de miembro como en un club, que eres miembro de un club, cosas que son muy diferentes a lo que quiere el Señor dar a entender con la palabra miembro. Pero esa palabra miembro fue del contexto de la iglesia. Del contexto de la iglesia. ¿Por qué? Porque un miembro está conectado al cuerpo de una forma vital, ¿cierto? O sea, funciona por las órdenes del cerebro, funciona y se mueven los miembros del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, tiene mucho que ver con lo que tiene que pasar en la iglesia de Cristo. Amén. En la iglesia de Cristo debe haber una conexión del cerebro o de la cabeza, que es Cristo, con cada uno de nosotros que somos sus miembros, ¿no? Y Él nos da esa movilidad y nos da esas órdenes ejecutivas de qué hacer en cada momento. Amén. Entonces la iglesia de Cristo es un cuerpo. Amén. Entonces debemos aprender que la vida tiene un significado cuando la vida es compartida. Amén. Cuando hay relaciones. Amén. Es lo que quiero darles a entender a todos en esta mañana. La vida tiene significado cuando se comparte. Dios quiere que vivamos la vida juntos. Es a lo que Dios le llama comunión. Esa vida que podemos nosotros expresar en compartir los unos con los otros. Esta palabra ha perdido también su significado hoy en día, esa palabra de comunión, y se le dice comunión, por ejemplo, a conversar, nada más, al hecho de socializar, al hecho de comer juntos, entonces estamos teniendo comunión, a divertirnos juntos, estamos teniendo comunión, hasta el refrigerio de final de la reunión, decimos, estamos teniendo comunión, ¿cierto? Y sí es en parte una comunión, pero la comunión va muchísimo más allá de esos momentos de compartir. Entonces, podríamos decir que la comunión es más que la asistencia a la iglesia, ¿no? Que uno dice, estoy yendo a la iglesia para tener comunión. ¿Será que sí? ¿Será que sí necesariamente se cumple ese propósito del Señor con ir a la iglesia solamente, con asistir nada más? En una determinada reunión se está cumpliendo con la comunión. Comunión es en sí experimentar la vida juntos. Entonces que nos quede grabado ese concepto. Comunión es ¿qué? Experimentar, vivir la vida juntos. Es amar desinteresadamente. Amén. O sea, sin ninguna condición, sin ningún interés personal, amo a la otra persona. Comunión es servir de manera práctica, o sea, servir a las personas con lo que tenemos, con lo que podemos hacer por ellos. Muchas veces la comunión tiene que ver con sacrificios, ¿no? Sacrificios. A veces yo tengo que sacrificar cosas de mí mismo, como hasta mi propia comodidad, hasta mi propia, señora, confort, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, María Eugenia aquí sacrificando su comodidad, ¿cierto? Por tener ¿qué? Comunión con nosotros, ¿cierto? No tendría que hacerlo. Y hace una cantidad de cosas para que se lleve a cabo esta reunión. A veces la comunión tiene que ver con consolar, que es lo que quiero ver con ustedes en este tema. A veces la comunión tiene que ver con tener misericordia con las personas que están sufriendo. Eso es comunión. Y a veces nosotros basamos la comunión como algo muy frío y lejano. Y no. Según la Biblia, la comunión es mucho más. Cuando estamos en una multitud, así en 1,000, 2,000 personas, podemos adorar juntos, cantar, nos sentimos ricos. Pero ¿sabes una cosa? Es difícil tener comunión con 2,000 personas. Es difícil tener comunión en un estadio, ¿cierto? Todos estamos como en el mismo evento, pero comunión como tal, de ir ya a ese extremo de consolar, de escuchar al otro, de poder tener esa cercanía, solamente sucede en un grupo pequeño. Amén. En un grupo pequeño.
Por eso Jesús, si te das cuenta, él le predicaba a todas las multitudes, ¿cierto? Pero tenía comunión con 12 personas. Mira que Jesús no tuvo comunión con más, o sea, con más gente que 12 personas. ¿Por qué? Porque era el grupo apropiado para que todos participaran de esa conversación, de ese momento de interacción. En cambio, en un grupo más grande, unos se quedan callados y otros son los que dominan la reunión, ¿cierto? Tiende a ser así. Entonces, pues que hable ese que es el que siempre habla. Pues el que diga eso, porque él es el que sabe el tema, ¿cierto? Y dejamos que sean unos poquitos que dominen como la conversación. Pero la comunión, en la comunión deben todos participar, deben todos hablar, deben todos abrir su corazón. Amén. Sabemos que la vida del cuerpo humano está en las células, ¿cierto? Las células son las que de pronto componen, como dice una definición, son como la mínima parte del cuerpo, ¿cierto? La mínima expresión del cuerpo es una célula, así como el átomo es la mínima expresión de la materia, dicen, ¿no? O escuchamos nosotros esas definiciones. Por eso en la iglesia de Cristo deben haber grupos pequeños, ¿sí? Aunque la congregación como tal sea inmensa, sea grande de 10,000, 20,000, 60,000, 100,000, 1,000,000 de personas, no importa cuán grande sea la congregación, debe manejarse la comunión en grupos pequeños. En grupos pequeños, que en algunos lugares los llaman células, así como las células del cuerpo. Allí es donde se vive la esencia de la comunión. Amén. Y voy a explicar por qué. Por eso en Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué? Allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Allí. Qué tremendo, ¿no? No dice el Señor, y donde estén 2,000 o 3,000 congregados en mi nombre, ahí sí como que vale la pena que yo esté en medio de ellos, ¿cierto? Por la multitud, por la cantidad de gente. No, el Señor dice, ya donde 2 o 3 ya estén alrededor de mi nombre, alrededor de mi presencia, alrededor de mi naturaleza, ahí estoy yo, para sellar esa reunión, amén, para estar en medio de ellos. Y por eso estamos seguros que esta mañana está Jesús aquí en medio de nosotros. Amén. Cuando adoramos, cuando estamos levantando el corazón, cuando estamos compartiendo la palabra, está Jesús en medio de nosotros. Entonces quiero decir, como un segundo punto, características de la verdadera comunión. ¿Qué características tiene? Y quiero comenzar con unas hoy y de pronto en 8 o 15 días terminar con las otras. Pero quiero comenzar con la característica de la transparencia. Amén. Porque la comunión transparente y auténtica es esencial para tener relaciones correctas entre nosotros. Amén. Y esa comunión transparente y auténtica no es una comunión superficial, como les decía, como tan frívola muchas veces. Es una comunión donde expresamos de una manera genuina, de corazón a corazón, desde lo profundo de nuestro ser. Expresamos lo que hay dentro de nosotros. Amén. ¿Cuántos podemos decir que en un grupo así de 100 personas podemos expresar el corazón? Es más difícil, ¿cierto? Pero en un grupo pequeño, en una relación mucho más cercana, puedo abrir más fácilmente mi corazón. Amén. En muchas congregaciones, en lugar de experimentar sinceridad de parte de las personas, lo que hay es hipocresía, ¿cierto? Hay un fingimiento. Ellos fingen tener una relación, pero no es cierto. No es cierto, no existe tal relación. De pronto hay cierta cordialidad, ¿cierto? Uno va a la iglesia y Dios te bendiga, ¿sí? Pero es una cordialidad, ¿qué? Ficticia, superficial, no es real muchas veces. Y no porque estén siendo hipócritas conmigo, sino porque sencillamente no hemos entrado a una relación más
profunda con ellos. Amén. Entonces muchas veces lo que se vive en una congregación grande, que es algo que es superficial. Y muchas veces las conversaciones son conversaciones triviales. Hablan de cualquier cosa, pero no hablan la profundidad del corazón. Amén. Y es necesario yo encontrar un grupo donde pueda abrir mi corazón y hablar lo que necesito, lo que realmente estoy viviendo. Amén. ¿Cuánta gente nosotros encontramos en el mundo, no hablando solo de la iglesia de Cristo, sino de las reuniones masivas en el mundo, que están rodeadas de gente, pero absolutamente solas? ¿Solas por qué? Porque no tienen con quién tener confianza y abrir el corazón. Amén. Entonces es necesario nosotros encontrar un lugar en donde podamos hacer esto. La verdadera comunión es muy importante. Muchas veces está a la defensiva y a veces en las congregaciones, cuando uno se acerca a las personas, de una vez están como con lo que les van a responder, ¿no? Con lo que quieren responderle, que venga a ver qué me van a decir y yo les salgo adelante, ¿cierto? Eso es estar a la defensiva, ¿cierto? No quiero abrir el corazón, sino yo estoy con un escudo, ¿cierto? O muchas veces aparentamos que una vida que no tenemos problemas y somos como el pibe, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, ¿cierto? No pasa nada, aquí estoy bien, ¿cierto? O sea, conmigo no está pasando nada, yo estoy completamente bien, ¿cierto? Pero es mentira. Muchas veces estamos con luchas, muchas veces estamos luchando con tentaciones y no sabemos a quién decirle. ¿Por qué? Porque no nos hemos acercado a un grupo pequeño en donde podamos tener confianza y decir, mira, estoy luchando con esto. ¿Cuánta gente ha llegado aún al suicidio? Porque nunca hubo un oído que estuviera ahí pendiente qué era lo que esa persona estaba viviendo y necesitando. Amén. Y cristianos, sí, cristianos les ha pasado eso, que han entrado en la depresión y han llegado al suicidio. ¿Por qué? Si tenían al Espíritu Santo. Amén, tenemos al Espíritu Santo, pero necesitamos personas de carne y hueso que presten su oído para atender el dolor que nosotros estamos pasando. Esas actitudes de estar a la defensiva, de aparentar estar sin problemas, son las que matan la verdadera comunión. La verdadera comunión solo se vive cuando hay ¿qué? Transparencia. Amén. Y es muy difícil encontrar un grupo muchas veces en donde yo pueda abrirme completamente, ¿sí? De tener transparencia. Pero hay que encontrarlo. Amén. Buscarlo y buscarlo hasta encontrarlo. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan 1, 7 y 8. Primera de Juan, la primera carta de Juan 1, 7 y 8. Dice la palabra, pero si andamos en luz, escucha, si andamos en luz, como Él está en luz. ¿Quién está en luz? Dios, ¿cierto? Él está en luz. Dice la palabra, si andamos en luz, como Dios que anda en luz, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener la posibilidad de tener ¿qué? Comunión los unos con los otros. Tremendo. Primera de Juan 1, 7, ¿cierto? Tenemos comunión los unos con los otros, ¿cierto? Dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. O sea, Jesús nos limpia, escucha, Jesús nos limpia, y esto es muy importante entenderlo, Jesús nos limpia de todo ese pecado que hay en nuestro corazón cuando andamos a la luz, cuando andamos sacando a la luz las luchas y las cosas que tenemos en el corazón. Amén. Dice, si decimos, escucha, si tú y yo decimos que no tenemos pecado, ¿pecado? No, ¿de qué están hablando? ¿Yo? ¿Pecado? Yo no tengo pecado, ¿sí? Cuando decimos eso, ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué quiere decir Juan o el Espíritu Santo a través de Juan? Que todos nosotros vivimos alguna clase de pecado siempre. Siempre estamos expuestos al pecado todos los días. Amén.
Y unas veces se nos va agravando más el asunto que a otros, ¿cierto? Entonces tenemos que estar velando los unos por los otros. Mira que uno de los nombres de Satanás, ¿cuál es? El príncipe de las tinieblas. Y dice la palabra que Dios es luz. Entonces no hay ningunas tinieblas en él, dice también en otra escritura. ¿Qué quiere decir que es el príncipe de las tinieblas? Que Satanás, escúchame, él gobierna todo lo que le tenemos escondido. Amén. O sea, él tiene poder sobre aquello que no se ha expuesto a la luz. Muchas veces pensamos que el diablo es el príncipe de las tinieblas. Ay, entonces no se meta por esa calle oscura que ahí está el diablo. No se refiere a tinieblas físicas, se refiere a tinieblas espirituales. Amén. Y el diablo está allí escondido, agazapado en aquellas cosas que yo le escondo al Señor, que no le pongo a la luz, que no expreso delante de Él. Amén. Él es el príncipe, Él gobierna, Él tiene control sobre aquello que escondo, sobre aquello que guardo en tinieblas. Para Dios, escucha, para Dios la intimidad no se da en la oscuridad. Para Dios la intimidad se da a la luz. Tú y yo somos íntimos, tú y yo somos expuestos realmente a la presencia de Dios, no en la oscuridad, sino en la luz. La oscuridad esconde cosas, pero cuando viene la luz, admitimos quiénes somos nosotros en realidad. Amén. La luz nos expone. Y por eso hace 8 días hablábamos de cómo nos limpia la palabra, ¿cierto? Que la palabra es como agua que nos baña, nos limpia. Pero también la palabra es como la luz que expone y nos deja ver lo que no está en el orden de Dios. Amén. Uno muchas veces llega a la casa y si abre la puerta y entra así a oscuras en la noche, se puede tropezar con cualquier cosa que esté fuera de lugar, ¿cierto? Pero cuando enciende la luz dice, ay, esa casa lo desordenada que la dejé. Pero ¿cuándo se da cuenta del desorden? Cuando enciende la luz. Y así es en nuestra vida. Cuando viene Cristo a nuestro corazón, como que prende el bombillo y nosotros decimos, uy, no, qué desorden tengo en mi vida. Amén. ¿Cuántas cosas tengo que resolver? ¿Cuántas cosas tengo que arreglar? Entonces, la transparencia, para nosotros poder ser transparentes, tenemos que ser valientes. 2 cosas tenemos que ser para ser transparentes. Ser valientes de poder hablar lo que de pronto está en el corazón, pero también ser ¿qué? Humildes, de aceptar que estoy equivocado. Porque hay mucha gente que uno le viene a decir, hey, pero eso no es de Dios. Esa actitud, esta situación que me estás contando, que me estás mostrando, esto lo tienes que cambiar delante del Señor. Y mucha gente en su orgullo dice, no, déjeme quietico, ¿cierto? Como decíamos hace 8 días de Pedro, no me vas a lavar los pies. ¿Tú no sabes quién soy yo? Jesús. Aquí el principal entre todos estos discípulos soy yo. Así se creía Pedro, ¿cierto? Y muchas veces así nos creemos nosotros. Hey, ¿qué me vienes a hacer a mí? No me toques, ¿cierto? Y Jesús viene a confrontarnos a través de los hermanos cercanos y no tienes derecho. Hasta ahí nomás, hermano, hasta ahí. No le permito ir más lejos. Entonces se necesita ¿qué? Transparencia. En la transparencia se necesita ¿qué? Humildad y valor, valentía, para yo atreverme a abrir el corazón. Entonces, la transparencia nos exige enfrentar nuestro temor a ser expuestos, porque vamos a ser expuestos. Si tú no quieres ser expuesto, estás en el lugar equivocado. La iglesia no es para ti. La iglesia, digo la verdadera iglesia de Cristo, ¿no? La verdadera iglesia de Cristo no es para ti si tú no quieres ser expuesto, pero si tú ves que necesitas ser expuesto para ser sanado, entonces quédate en la iglesia, porque allí es donde el Señor te va a sanar. Entonces, la transparencia nos exige enfrentar nuestro temor a ser expuestos y a que nos rechacen o nos hieran, porque alguien dijo en alguna oportunidad, el que ama le da permiso a la persona que él ama a que lo hiera.
¿A que lo hiera? No, solo a que lo ame. No, también a que lo hiera, ¿sí? Muchas veces mi esposa me hiere, pero yo no por eso la dejo de amar, ¿cierto? Sino a pesar de las cosas que a veces los dos vivimos, porque yo también a veces la hiero a ella, ¿cierto? A veces en esa interacción suceden esas cosas, somos como puercoespines, ¿cierto? Llenos de púas y únicamente la parte lícita es la de la barriga, ¿cierto? Pero nos tratamos de acercar y ¡pum!, nos chuzamos los unos a los otros, ¿cierto? Y en la iglesia de Cristo todos llegamos llenos de púas, todos. Y eso tratamos de acercarnos al uno al otro y, me va chuzando por todo lado. ¿Por qué? Porque así llegamos y necesitamos ser, ¿qué? Pulidos por el Señor, que todas esas púas nos las arranque el Señor. Pero tenemos que acercarnos y no temer ser heridos en algún momento. Y tú tienes dos alternativas frente a la ofensa. O te dejas herir o no te dejas herir, ¿cierto? Hay gente que dice alguien que como no ha sido sanado, pues lo único que da es heridas. Y hiere, está amargado y hiere. Cualquier cosa que dice, cualquier cosa que hace, como que hiere a las otras personas. ¿Por qué? Porque no ha sido sanado. Amén. Entonces, todos llegamos a Cristo así, llenos de púas. Y necesitamos ser sanados por el Señor, que todas las púas se vayan. Esta es la única, escúchame, esta que te estoy diciendo es la única manera de ¿qué? De crecer espiritualmente. Amén. La única manera en que tú y yo crecemos espiritualmente es a través de la exposición, de la transparencia y de dejarme esculcar. Amén. Y es la única manera de ser sanados emocionalmente. Amén. Es como nosotros cuando estamos enfermos físicamente y nos dicen, vaya al médico. Ay, no, porque allá me tengo que empelotar. Ay, no, porque allá él me coge no sé qué y me tiene que, pero tiene que ir. Y en algún momento ya el dolor es tan insoportable que tuvo que ir. Y tuvo que dejarse coger y tuvo que dejarse esculcar, revisar hasta el fondo para que puedan determinar de qué está enfermo y qué necesita. Amén. Así es en el Señor. En la iglesia de Cristo todos llegamos enfermos y necesitamos del médico Jesús, que a través de los ministros de Dios trae sanidad al cuerpo. Amén. Pero déjate esculcar. Amén. Déjate esculcar. Encuentra un lugar de confianza donde puedas dejar que Dios te sane a través de los hermanos. ¿Qué dice la palabra en Santiago 5:16? Santiago 5:16. ¿Qué dice? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Mira, confesaos vuestras ofensas. O sea, abran el corazón y confiesen las cosas equivocadas que han hecho. Y orad unos por otros. O sea, ese unos por otros está muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Y dice, ¿para qué hacemos eso? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y yo tengo que llegar a un lugar donde reconozca mi gran necesidad, donde diga, sí, estoy en esta situación, en esta, estoy luchando con esto, y oren por mí. Oren por mí. Hasta el pastor necesita oración. Amén. Todos oren por mí. Necesito. Amén. Necesito de su oración, de su intercesión por mí delante del Señor. Solo vamos a crecer si nos arriesgamos. Y el mayor riesgo que corremos es ser sinceros con nosotros mismos y con otras personas. Amén. Entonces la primera condición de la comunión, ¿cuál es? La transparencia. Amén. La transparencia. Ser abiertos para que haya sanidad. La segunda condición se llama reciprocidad. Reciprocidad. ¿Qué quiere decir reciprocidad? Dar y recibir. Amén. Dar y recibir. Y eso depende de cada persona. Amén. El dar y el recibir. Amén. Unos son más dados a dar y otros son más dados a recibir y otros aprenden a dar y recibir. Amén. Hay personas que a veces son muy dadivosas. Nosotros conocimos una pareja ya en Ibagué, muy dadivosa, pero al momento en que les queríamos dar nosotros a ellos, se enojaban. No. Como diciendo entre comillas, aquí los que damos somos nosotros, ¿cierto? Yo no necesito nada, yo no necesito a nadie. Y eso es orgullo.
Amén. Porque yo debo aprender tanto a dar como a recibir. Amén. El recibir también es humildad. Amén. Entonces dice 1 Corintios 12:25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, estamos hablando de los miembros del cuerpo de Cristo, todos que se preocupen los unos por los otros. Esa es la esencia de la comunión. Amén. La preocupación de los unos por los otros. ¿De qué nos sirve a nosotros vernos, por ejemplo, aquí en la casa hoy? Y luego nos vamos de aquí y en 8 días, en 15 días nos reunimos en otros lugares y ni más de los demás hasta cuando nos vamos a ver. No, debe haber una ¿qué? Preocupación constante de los unos por los otros. ¿Qué de tu vida? ¿Qué está pasando contigo? Amén. Que yo quiero saberlo. Y eso es ser iglesia. A veces de pronto las personas se sentirán un poquito como asaltadas en su intimidad cuando mi esposa o yo les preguntamos, ¿y cómo vas? ¿Y dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? Pues no es por averiguarles la vida, es por mostrarles que hay una preocupación por nosotros, en nosotros por sus vidas. Amén. Que queremos saber qué está pasando para saber en qué podemos ayudarles. Amén. No es para chismosear de ustedes. Ay, si sabe lo que está haciendo Emilce. Ay, mire que estoy aquí. No vamos a ir a comentar las infidencias de cada uno, sino es a orar delante del Señor por cada uno. Amén. Entonces, construir relaciones recíprocas donde se comparten responsabilidades y se ayudan los unos a los otros. Amén. Y cada vez debemos construir más. Eso es la iglesia. Amén. La iglesia es eso. La iglesia es las relaciones. La iglesia la hacen las relaciones entre las personas. ¿De qué me sirve ir a un lugar donde soy un cero a la izquierda? Nadie se da cuenta si volví o no volví. Nadie se da cuenta si existo o no existo. Hay mucha gente así en las iglesias. Amén. Como que si dejó de venir hace 3 meses. Usted había dejado de venir. Ve, ni cuenta nos habíamos dado. Y eso da tristeza. Pero entonces, ¿qué soy yo aquí? ¿Cierto? ¿Qué hago yo aquí? Pero la idea es eso, construir ¿qué? Relaciones, porque la relación es lo que hace fuerte a la iglesia de Cristo. Y las relaciones recíprocas dependen, como decía al principio, de cada uno de nosotros. Hay gente que no quiere tener relaciones con nadie, y ahí sí uno como le entra, ¿cierto? Si no quiere, pues bueno, ¿qué hacemos? No te podemos obligar, pero si quieres, bienvenido. Aquí está la iglesia del Señor. Romanos 1:12 dice, esto es para ser mutuamente, escucha, bien esa palabra me parece muy linda, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común, a vosotros y a mí, dice Pablo. O sea, yo tengo una fe que te puede ayudar a ti, y tú tienes una fe que me puede ayudar a mí. Amén. Entonces, ¿somos qué? Confortados mutuamente. Hay un aliento que nos proveemos los unos a los otros. A veces soy yo quien te alienta y a veces eres tú quien me alienta. Amén. Por la misma fe de Cristo que está en ti y está en mí. Qué hermoso. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso. Por la fe hay una fortaleza entre nosotros. Cuando otros nos animan, nuestra fe se fortalece. Y a veces, ¿cuántos de ustedes han pasado situaciones de debilidad en su fe? Yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿cierto? De sentirnos debilitados, momentos en que no queremos seguir, ¿sí? Ay, mira, yo ya no quiero seguir más con esto. Y mi esposa me dice, pero tienes que ir porque eres el pastor. Tienes que ir a la iglesia, tienes que seguir yendo porque eres el pastor. Y a veces nos pasa a todos, ¿cierto? Que hay momentos de desánimo tremendos que uno dice, uy, ¿cómo voy a seguir? Pero gracias a la gracia del Señor y al amor que ponen los hermanos para alentarnos y fortalecernos los unos a los otros. Gloria a Dios. La palabra también nos enseña a rendir cuentas, ¿no? Hay una comunión que es para rendir cuentas, para animarnos, para servirnos, para honrarnos los unos a los otros. ¿Sí ves? Hay una interacción en donde hay como una especie de alimentación emocional y espiritual entre nosotros. Amén. Dice Romanos 14:19.
Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. Si hay una edificación que viene de allá para acá y de aquí para allá. Amén. Hay una edificación. Aquí mi esposa y yo no somos los únicos que hablamos, los únicos que pues tenemos algo del Señor para dar. Todos nosotros tenemos algo que dar y algo con que contribuir a la iglesia de Cristo. No somos responsables de cada miembro. Nosotros no somos responsables de cada miembro de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo en el mundo. Pero sí tenemos una responsabilidad con cada miembro. Amén. Con cada uno sí tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Amarlos, amarlos, proveerles de nuestra parte lo que esté del Señor, darles a través de nosotros. Debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para ayudar a las demás personas. Otra característica, ¿cuál es? La compasión. Amén. La compasión. La compasión no es aconsejar y ayudar a alguien así superficialmente y como sacarlo rapidito. Eso no es compasión. La compasión es comprender y compartir el dolor de los demás. Amén. Y hay veces nosotros cada vez vivimos en una sociedad más huraña, ¿cierto? Más ensimismada, más individualista. Cada uno piensa es en su carrera, en cómo voy a salir yo adelante, cómo voy a ganar plata, cómo voy a aprovecharme de los demás para lograr mis metas, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero y pare de contar. Eso, atravieses el que se atraviese, para allá es que voy y eso es lo que voy a lograr. Pero yo te quiero decir, la comunión tiene que ver con compasión, con compartir el dolor de las otras personas. Amén. Compartir su dolor. No tratamos a la otra persona como alguien extraño que está loco por lo que nos cuenta, ¿cierto? Mire, me está pasando esto. Ay, sí, vaya y cuéntele a no sé quién. Y salimos rápido de la persona. Tiene que ver con la empatía. Amén. La compasión tiene que ver con la empatía. ¿Y qué es la empatía? Aquí yo busqué el significado en el diccionario y dice, es la identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro. Amén. ¿Cierto? Dicho en otras palabras, es ponerme en los zapatos del otro. Amén. Ay, pero porque tiene esa cara y yo lo juzgo nada más de aquí para allá. Ay, tan aburrido. Ay, tan esto. Pero, ¿por qué no te metes en la piel de esa persona? ¿Qué estará viviendo? ¿Cómo vendrá de su casa? ¿Qué situaciones estará? Eso es empatía, como tratar de entender al otro, y ahí es donde viene la compasión. La Biblia la llama la compasión. La compasión ministra dos áreas esenciales en las personas. ¿Cuáles son esas áreas? Ser entendidos y ser apreciados en los sentimientos. Amén. Que me entiendan y me aprecien. ¿Cuántos creen que mucha gente necesita eso? Ser entendidos y ser apreciados. Amén. ¿Sabes? Muchas veces la gente busca consejería en las iglesias ni siquiera para saber qué tiene que hacer, sino simplemente para ser escuchados. Que alguien le invierta tiempo en oírlo, en oírlo. Es como por ejemplo en las familias. La esposa está que se divorcia del esposo y van y le preguntan, ¿y por qué está que se divorcia? No, pues que ese señor es un extraño acá en la casa. Y el esposo reclama y dice, pero si yo les doy de todo, si yo, mejor dicho, toda cuenta que hay que pagar, yo la pago, los saco a pasear, le hago esto, les hago aquello, les doy plata. ¿Y qué es lo que dicen la esposa y los hijos? Bueno, sí, tú puedes hacer todo eso, pero no queremos tu plata ni tus cosas, te queremos a ti. Queremos tu tiempo, tu tiempo. Y uno no puede creer la cantidad de gente que valora el tiempo que el otro invierte en mí. Amén. Invierte tiempo. Amén. Entonces, uno de pronto escuchando esto, uno dice, ay sí, no invierten tiempo en mí, pero tú estás invirtiendo tiempo en otro que necesita que tú lo escuches, que tú le pongas la oreja y digas, bueno, suelte a ver qué es lo que tiene que hablar,
¿Qué es lo que tiene que decir? Eso es compasión. La Biblia llama a eso compasión. Amén. Entonces, cuando hacemos esto, estamos entrando en comunión con los demás. Cuando entendemos sus sentimientos y cuando los apreciamos. Eso se llama comunión. Amén. A veces queremos que la situación se resuelva rápido, ¿cierto? Pero no tenemos compasión por cómo se están sintiendo las personas, sino queremos salir rápido. Ay, bueno, diga rápido que tengo mucho que hacer. Es que yo vivo muy ocupado. No, sácale tiempo a la gente, sácale tiempo a las personas. Presta atención, ¿qué están sintiendo? Y esas personas lo van a agradecer toda la vida. Amén. Que tú los escuches, que tú los escuches. Otras veces, y esto es muy importante, otras veces estamos más preocupados por nuestro propio dolor que por el dolor de las personas. No, pero es que soy yo el que estoy sufriendo, yo soy el que estoy esto y aquello. Por eso la autocompasión, eso se llama autocompasión, estar preocupado, mi dolor. Y esa autocompasión es desperdiciar en nosotros toda la compasión que podríamos tener por los demás. La autocompasión es un desperdicio de compasión. Y no, está bien que uno a veces se sienta mal y tenga que decir, pero otras veces necesitan otros escuchar de mí porque están peor que yo. Y yo necesito también prestar ¿qué? Atención, que están viviendo ellos. Amén. Hay diferentes niveles de comunión apropiados para diferentes momentos. Entonces te voy a decir 3 niveles de comunión. Comenzamos teniendo comunión como ahorita, cuando estudiamos juntos la palabra. Ese es un nivel de comunión. Venimos todos, estamos juntos y escuchamos la palabra. Otro nivel más profundo de comunión es cuando servimos a través, por ejemplo, de las misiones, como es lo que vamos a hacer con los viajes. Entonces hay una cercanía mayor, una comunión mejor que solamente sentarnos aquí a escuchar la palabra. Ir y ministrar a otros en otros lugares, ir a hacer obras sociales, eso es un nivel de comunión mayor. Amén. Pero hay un nivel más profundo de comunión que solamente lo que acabo de decir. Aún es cuando tenemos comunión en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento, cuando nos compadecemos de las demás personas, entramos en un nivel de comunión más profundo. La palabra dice en Hebreos 10, 33 y 34: por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Está diciendo a los grandes hombres de Dios que sufrieron por causa del Señor. Y por otra, dice la palabra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Qué lindo, ¿no? Ellos estaban padeciendo y a pesar de estar padeciendo, se compadecieron de los que estaban padeciendo con ellos. Hermoso. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, o sea que les quitaran todo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, estos grandes hombres de Dios que sufrieron como mártires por causa de su fe en el Señor, aún ellos en su propio sufrimiento se compadecieron del sufrimiento de los que estaban con ellos. Amén. Padeciendo. Qué tremendo. Entonces, cuando nosotros nos solidarizamos con el dolor de los demás y nos ayudamos unos a otros a sobrellevar las cargas. Amén. Amén. Entonces, los creyentes que más han entendido este nivel de comunión son los que ya han padecido persecución o han sido despreciados o han llegado aún a morir como mártires por su fe. Amén. ¿Cuánta gente que está siendo perseguida hoy? Amén. ¿Cuánta gente que está sufriendo hoy por causa del Señor? ¿Cuánta gente que no se puede reunir porque van y queman la iglesia, porque van y los persiguen? Mucha gente que en este momento está pasando eso. Amén. Y ellos sí saben qué es tener compasión del otro que está sufriendo lo mismo con él. Qué tremendo. La palabra dice en Gálatas 6:2: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Así se cumple la palabra del Señor. Así se cumple lo que dice el Señor que se debe hacer. ¿Cómo? Sobrellevando
la carga del otro. En los momentos de más dolor, en los momentos de crisis, en los momentos que la gente está dudando a veces de seguir con el Señor, es cuando nos necesitamos más los unos a los otros. Amén. Y yo quiero que en esta mañana tú hagas memoria y tú dejes que el Espíritu Santo empiece a traer a tu mente personas que pueden estar en esta situación. A veces son personas que de pronto el Espíritu Santo trae a nuestra mente y uno dice para sí mismo, esa persona está re bien. Yo la vi ayer y la vi sonriente y la vi bien, pero tú no sabes la procesión que lleva por dentro. Tú no sabes lo que está pasando realmente esa persona. Amén. Cuando las circunstancias son insoportables, cuando estamos desfalleciendo en la fe, es cuando necesitamos más a nuestros amigos cristianos, a nuestros amigos creyentes. Ahí, amén. Por eso es bueno contar con un grupo pequeño de cristianos que muchas veces tengan fe por nosotros para poder superar esa crisis. Amén. Hay veces yo no puedo tener fe, pero hay otro que tiene fe por mí. Y me levanta con su fe. Y me levanta con su fe. Amén. Allí el cuerpo de Cristo se hace más evidente, aunque Dios parezca que estuviera lejos. Pero están mis hermanos. ¿Sí? A veces yo siento a Dios lejos en la crisis que estoy viviendo, pero siento a mi hermano cerca. Digo, ay, gracias a Dios está él. Si no estuviera ahí para darme esas palabras, si no estuviera para orar por mí, si no estuviera al menos para prestarme atención. Amén. Gloria a Dios. Y el último que quiero decir esta mañana es la misericordia, que tiene que ver un poquito con la compasión. En la verdadera comunión no se resaltan los errores, sino se resuelven. Amén. Amén. No es, y tú en esto que te equivocas, todo el tiempo te equivocas en esto. No estamos resaltando errores, estamos ayudando a resolverlos. En la verdadera comunión la misericordia triunfa sobre el juicio, como dice la palabra. Todos necesitamos misericordia. ¿Por qué todos necesitamos misericordia? Porque en algún momento todos tropezamos, en algún momento todos caemos y necesitamos a alguien que nos levante, nos ayude y nos oriente en el camino que nosotros debemos seguir. A veces nos sentimos fortachos espiritualmente y bien, y como que, no, pero otras veces estamos por el piso y necesitamos aliento. Como cristianos debemos ser, ¿qué? Misericordiosos unos con otros y estar dispuestos a que otros lo sean con nosotros. Misericordia. Amén. La palabra dice lo que debemos hacer hacia la persona, por ejemplo, que cae en pecado. ¿Qué dice la palabra? Mira algo tan lindo que dice la palabra en cuanto a gente que cae en pecado en la iglesia. Dice, segunda a los Corintios 2:7. Segunda a los Corintios 2:7. Dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle a esa persona que cayó. Perdónala, consuélala. Y dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Qué tremendo, ¿no? Para que esa persona no la consuma la depresión. Eso es demasiada tristeza, es depresión. Para que esa persona no se deprima en su pecado allá, sintiéndose miserable y diciendo, sí, ¿cómo fui a hacer yo eso? ¿Cómo fui a cometer semejante error? Pero está ya llena de remordimiento y no sabe cómo levantarse. ¿Qué dice el Señor? Tú perdónale y consuélale. Ten misericordia. No le caigas encima y digas, sí, pecador, ¿cierto? Como muchas veces hacemos nosotros y lo condenamos y casi que lo crucificamos. No, perdónale y consuélale. Por eso no es posible tener comunión si no hay oportunidad para el perdón. Si tú no tienes un corazón perdonador, ¿cómo vas a decir que tienes comunión en el cuerpo de Cristo? La amargura y el resentimiento destruyen la comunión. Amén. La amargura y el resentimiento. Ser llenos de amargura, no perdonar, mantenernos ahí cerrados, eso rompe la comunión. Como somos seres imperfectos, excepto yo, no, pero todos ustedes son imperfectos, no podemos evitar lastimarnos y herirnos algunas veces. Amén. Porque somos pecadores prácticamente, ¿cierto? Todo el tiempo estamos hiriendo, así sea con las actitudes nada más, a veces ofendiendo a las otras personas. A veces lo hacemos intencionalmente y otras veces no lo hacemos sin intención.
Y por eso necesitamos de la gracia y la misericordia continua para mantener la comunión. ¿Qué se necesita para mantener la comunión? Misericordia. Misericordia. Amén. Colosenses 3:13 dice, mira lo que dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Háganlo ustedes, o sea, hagámoslo todos nosotros. De la manera que Cristo, ¿qué? Nos perdonó. ¿Y cómo nos perdonó Jesús? Hasta la muerte. ¿Sí? Hasta la muerte. O sea, así debemos perdonar nosotros hasta el extremo y decir, sí, listo, listo. Te perdono en el nombre de Jesús. Ten misericordia. Cuando alguien nos lastime, nos debemos preguntar, ¿voy a desgastarme en vengarme de esa persona o en buscar una solución? ¿Qué voy a hacer? Cada uno tiene como las dos alternativas. Pero no es posible desgastarse haciendo las dos cosas. O nos desgastamos perdonando o nos desgastamos vengándonos, pero no podemos hacer las dos cosas. Muchos no quisieran mostrar misericordia, entrar a ser misericordiosos, porque no entienden la diferencia entre la confianza y el perdón. Y con eso quiero terminar. La diferencia entre la confianza y el perdón. Entonces, muchas personas no quisieran mostrar misericordia, o sea, no quisieran perdonar, porque el perdón muchas veces es como decir, bueno, como que aquí no ha pasado nada, ¿cierto? Pero sabes una cosa, el perdón es soltar lo que me ataba del pasado, es soltar a la otra persona. ¿Por qué tú perdonas al otro? ¿Porque se lo merece? No se lo merece. ¿Por qué lo perdonas? Para tu propio bien, para soltarte tú de esa persona. Amén. No lo perdonas a él porque se lo merezca, sino lo perdonas para soltarte de esa persona y tú poder vivir una vida más tranquila emocional y espiritualmente. Amén. Esa es la razón del perdón. O sea, el perdón tiene que ver con el pasado, lo que me pasó, de soltar a las personas. Pero la confianza tiene que ver con la manera en que me voy a comportar en el futuro. ¿Cómo me voy a comportar? ¿Cómo me voy a relacionar con esa persona? Y aquí hay algo muy importante. El perdón debe ser inmediato. Así lo pida o no lo pida esa persona, yo lo debo soltar. Te perdono, listo, te perdono en el nombre de Jesús. Suelto eso en mi corazón y no llevo más esa carga, ¿cierto? Pero la confianza se construye con el tiempo. Y cuando a uno le hacen algo, cuando alguien falta contra uno, pierde la confianza uno de la persona, ¿cierto? Uno pierde la confianza, por decir algo, cuando el esposo le es infiel a la esposa, uno de los casos más comunes, ¿cierto? Si el esposo le es infiel, de pronto la esposa, como es cristiana, dice, listo, te perdono, pero te tengo confianza, ¿cierto? Entonces, para que se restaure la confianza, se demanda ¿qué? Tiempo. Alguien me robó, alguien hizo un negocio y esa persona me defraudó, me robó. Bueno, lo perdono en el nombre de Jesús. Pero la confianza, hermano, ya la perdió, ¿cierto? Ya la perdió. Y ahí es lo importante. La confianza se construye con el tiempo. Por eso podemos perdonar a una persona muchas veces e inmediatamente. Pero no quiere decir que vamos a confiar en esa persona inmediatamente. Que eso es lo que muchas veces nos equivocamos y decimos, ¿y por qué no confía ya? Usted ya suelte eso, confíe. No, deje que eso viene con el tiempo. Tampoco le vamos a permitir que nos siga lastimando, ¿sí? Una persona que me lastimó, me hizo daño, y yo, bueno, la perdono en el nombre de Jesús, pero a metros. No puede seguirme, ¿qué? Hiriendo, lastimando el corazón. Para recobrar la confianza, y con esto quiero terminar, para recobrar la confianza, la persona debe demostrar que el tiempo la ha transformado. Amén. Que en la medida que se ha pasado ese proceso, esa ya no sigue siendo la misma persona, sino ha cambiado. Pero eso tiene que, ¿qué? Que demostrarlo, Amén. Por eso el mejor lugar
terminamos con esto. El mejor lugar para crecer en la confianza es dentro de un grupo pequeño, en donde nos animemos unos a otros y seamos responsables unos de otros. Amén. Ahí, en ese lugar, en ese grupo cercano, en donde hay ¿qué? Comunión, comunión, que es el tema de hoy. Donde hay comunión, donde hay esa cercanía, ahí es donde nosotros debemos aprender. Ahí es donde nosotros debemos recobrar la confianza de los unos a los otros. Amén. No quiere decir de que entonces va a ser un tiempo interminable y nunca va a recobrar esa persona la confianza en mi corazón. Pero dejemos que eso se vaya ¿qué? Generando, que el Espíritu lo vaya produciendo hasta que podamos amar completamente nuevamente a esa persona. Amén. Entonces 4 cosas vimos hoy. ¿La qué? La transparencia. ¿Qué más? La reciprocidad, la compasión y la misericordia. Amén. Son los primeros aspectos que quiero que veamos de las características de una verdadera comunión. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Amén. Y vamos a cerrar nuestros ojos en estos segunditos que ya terminamos. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos revele con qué personas nos debemos juntar. ¿Dónde es que nosotros sentimos comunión? ¿Dónde es que realmente nos sentimos en un grupo donde podamos nosotros realmente abrir el corazón? Y si no lo hay, pedirle al Señor, Señor, dame un grupo, Señor, un lugar, unas personas a mi alrededor que se conviertan en amigos cristianos, amigos, Señor, de la fe, amigos que estén allí, Padre Santo, para levantar mis brazos cuando yo esté débil, para ayudarme a caminar cuando yo ya no quiera caminar, Señor. Ayúdame, rodéame de personas así, rodéame de personas así. Que sean, Señor, ese aliento, que sean, Señor, esas personas que me fortalezcan. Pero también ayúdame a ser yo también un instrumento tuyo para fortalecer a otros, para tener compasión de otros, para solidarizarme en su dolor, para que cuando esa persona esté pasando por momentos de crisis, yo esté allí para darle la palabra indicada, para darle la ayuda que en ese momento esa persona necesita. Aleluya. Y el Espíritu Santo te va a empezar a traer esta semana a la mente personas con las cuales te puedes aliar en este tiempo. Puedes estar junto a ellos para poder ser alentado, para recibir esa palabra que necesitas recibir, para poder restaurar en tu vida la comunión tanto con Dios como con la iglesia de Cristo. ¿De qué te sirve una organización fría en donde tú no tienes nada que ver? Necesitas un lugar en donde estés conectado, en donde tengas comunión, en donde tengas razón de ser el hecho de que estés ahí con tus palabras, con tu presencia, puedas alentar y bendecir otras personas. Oh, Kashandarabaka. Señor, tú has hecho de nosotros, Padre Santo, instrumentos. Has hecho de nosotros instrumentos de bendición. Has hecho de nosotros instrumentos de sanidad. Tú, Señor, oh Dios, has hecho de nosotros tus embajadores, embajadores del amor, embajadores del reino de Dios. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a llevar por donde quiera ese amor con que tú nos has amado, porque hemos sido muy amados, hemos sido muy levantados por ti cada vez que lo necesitamos, Señor. Y no queremos recriminar a nadie y guardar en nuestro corazón amargura y resentimiento, porque no hicieron en el pasado lo que nosotros creemos y escuchamos por esta palabra que de pronto debieron haber hecho. Pero nosotros sí lo queremos hacer. Nosotros sí queremos ser instrumentos de amor y de justicia, de amor y misericordia, Señor, para con las personas que lo están necesitando. Hoy más que nunca, cada vez más crece la necesidad de compasión, la necesidad de empatía, la necesidad de amor, Señor. Ayúdanos a amar, oh Señor, con el amor con que tú nos has amado. Ayúdanos a amar y que estemos rodeados, Señor, de esas personas, Señor, oh Dios, que son aliento para nosotros y para las cuales nosotros podemos ser aliento para ellos, Señor.
Señor. Los bendigo a cada uno y a los que están allí conectados, Señor, para que tú nos unjas, nos dé la gracia, Señor, para hacer la obra que nos has encomendado, a cumplir la misión que nos has encomendado, a poder el día que nos pidas cuentas, rendirte unas cuentas adecuadas y decir: sí, Señor, oh Dios, hemos cumplido con lo que nos has encargado, Señor. No salir con excusas, no excusarnos en las demás personas o en las circunstancias, sino decir: sí, Señor, te hemos cumplido, hemos hecho, Señor, lo que nos has llamado a hacer. Has llenado nuestro corazón de tanto amor, has llenado nuestro corazón de tanta compasión al tener misericordia de nosotros y al derramar tu gracia sobre nuestras vidas, Señor, oh Dios. Hoy, Señor, queremos dar de lo que tú nos has dado, dar de lo que nos has dado. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos en esta mañana y te damos gracias por derramar de tu Espíritu Santo en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, les bendecimos en esta mañana. Le damos gracias al Señor por esta palabra que Él pone en nuestro corazón para ustedes. Y queremos seguir creciendo más en este entendimiento de lo que es la comunión con el Señor y la comunión entre nosotros. Amén. Les animamos a conectarse allí los miércoles a las 8:30 en la transmisión, también los viernes a las 8 de la noche, el sábado a las 5 de la tarde por la página de la Iglesia Pionera en Facebook. Estamos subiendo también las enseñanzas al YouTube. Y que puedan conectarse nuevamente el domingo a las 10 de la mañana. Amén. Aquí por Google Meet. Queremos seguir transmitiendo todas estas enseñanzas, adorar al Señor juntos y poder ser edificados. Así que estén ahí conectados y les bendecimos en el nombre de Jesús. Chao.